Hola, esta es la presentación del curso sobre los celtíberos, que es, los celtíberos son los celtas de Iberia, eso significa exactamente, Iberia es el nombre que le ponen los fenicios o los griegos, no está claro quién, a la península ibérica, le llaman Iberia, de ahí el río Iberus, que es el Ebro actual, y entonces a los celtas de Iberia se les llama celtíberos. Había más celtas, no eran solamente estos, había otros. En algún caso no se sabe bien, por ejemplo, los lusitanos eran celtas o era un pueblo atlántico precelta. Aquí hay una confusión porque no tenemos suficientes inscripciones en la lengua lusitana para determinar si es una lengua de la familia celta o es una lengua de algo mucho anterior, que es la cultura atlántica, que es algo que se desarrolla en la Edad del Bronce e incluso anteriormente en el periodo del cobre. Puede ser que los lusitanos, o sea, la Lusitania ocupaba pues casi todo lo que es hoy Portugal, pero además llegaba a Galicia y todo esto, ¿no? Entonces, estudiar el fenómeno de los celtas de Iberia pues es interesante, ¿no? Hay otros celtas, como a mí, un pueblo que particularmente me fascina son los betones. Los betones, que básicamente son Ávila, y están los castros betones, el castro de Ulaca, la mesa de Miranda, etcétera. Pues es un pueblo curioso. Sin embargo, ellos, como no hicieron una lucha fuerte, tenaz, heroica, épica contra los romanos les citan en un par de textos, unas cuantas líneas, y bueno, no juegan ninguna función histórica, ¿no? La península ibérica en la época pues estaba dividida entre pueblos celtas, pueblos íberos y luego los vascones, ¿no? Quiere decir que yo tengo un libro sobre la historia de la Celtiberia, siempre me fascinó, también porque había leído a Juan de Mariana, que yo siempre he querido leer a los clásicos y los he leído, ¿no? Porque me parece que las cosas que se escriben hoy son tan malas. Falta ese espíritu de grandeza, esa objetividad, pero también ese entusiasmo en casi todo lo que se escribe y Juan de Mariana lo tiene. Entonces Juan de Mariana, siglo XVI, uno de los grandes pensadores de la época, un gran amigo de la libertad, que ahora está siendo manipulado por los neoliberales, neocapitalistas de una manera bastante sucia, pues él admira a los celtíberos y dice, no tenían oro ni plata ni acuñaban moneda, dice, eso es magnífico, porque las sociedades se corrompen por la codicia y como no lo tienen, pues entonces esto es magnífico, muy bien, eso es estupendo, no tenían oro ni plata y no acuñaron moneda. Aquí hay una cuestión que, para mí, la historia de la Celtiberia se acaba cuando deja de ser libre. Es decir, según Celtiberia va siendo conquistada, los celtíberos conquistados a mí no me interesan, no los estudio, no quiero saber nada de ellos, porque eso ya es una Celtiberia sometida, aparte de que es muy doloroso verlo, pero claro, son ya aculturados, los romanos les exigen que entreguen el armamento, les exigen acuñar moneda, les imponen una división clasista, los romanos necesitaban crear una clase social, una élite celtíbera que les ayudara a ellos, es decir, entonces daban tierras a una élite para que esta élite colaborara con Roma en el control del pueblo celtibérico. Pero eso no sucede cuando eran libres, por lo tanto, pues esta cuestión hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Pero los historiadores actuales no hacen eso, mezclan todo con todo. Para ello tan celtíberos son, por ejemplo, algunos pueblos celtíberos del este, sobre todo del sureste, que caen en manos de los romanos ya muy pronto, como los que aguantan hasta el final, como es el caso de Tiermes en Soria. Esto no puede ser, no puede ser, ¿no?
Vamos a ver el fenómeno de los celtas. Los celtas, hay mucha literatura sobre ello y bueno, pues el romanticismo se ensañó un tanto. La literatura romántica, que no tenía ni idea pues de estos asuntos históricos, pues presenta a los celtas como personas rubias, con bigotes y tal. El modelo que ellos toman son los galos, efectivamente, los galos eran los celtas de las Galias, de lo que hoy es el hexágono francés, pero esos eran unos más de los... Además era una sociedad celta tardía, los galos eran tardíos, y era una sociedad pues poco admirable. O sea, los autores romanos hablan de ella con bastante desprecio. Por ejemplo, lo hace Tácito, lo hace César en su Historia de las Galias, lo hacen varios. Sin embargo, estos mismos autores que tratan con desdén y con desprecio a los galos, porque los consideran flojos, blandos, cobardes, borrachos, comedores, tragaldabas, pues ellos hablan con gran admiración de los celtíberos porque veían en ellos una grandeza moral que en otros celtas no veían. Por lo tanto, las diferencias entre los celtas son enormes. Yo he estudiado un poquito a los celtas de Irlanda y entonces resulta que son muy distintos de los celtíberos, muy, muy distintos. ¿Por qué se les llaman celtas? Porque tienen una lengua celta, que es el gaélico. Pero, atención, pudiera ser que hubiera una lengua celta primitiva, no tenemos ni idea, no sabemos de dónde o cómo se formó esta lengua celta, y luego de ahí se van constituyendo ciertas lenguas celtas, como son el celtibérico, como es el galo, como es el galés actualmente, que todavía se habla, claro, el gaélico también, que se habla en Irlanda un poquito, el escocés, que es una variante tardía del gaélico, y luego el bretón, que es una lengua triturada por el Estado francés que se habla en la Bretaña francesa. Estas son las lenguas celtas vivas que combinan con las lenguas celtas muertas. Se dice que los celtas vinieron del norte de Europa y que eran rubios. Bueno, vamos a ver, eran más o menos tan rubios como nosotros, quiero decir que se teñían el pelo. Ellos tenían una costumbre de acicalarse el pelo con ciertas hierbas y también parece que con orina fermentada, y esto le producía pues se le aclaraba el pelo, ¿no? Los griegos nunca dijeron que vinieran del norte de Europa, Los griegos llamaban a los celtas keltoi y siempre dijeron que estaban en el oeste. En el oeste. ¿Os dais cuenta? Grecia está aquí, la península ibérica está aquí. Estaban en el oeste. Y eso coincide con una cuestión que en el estudio lingüístico de la lengua de los celtíberos se concluye que es la lengua celta más antigua. Es decir, si es la más antigua, es la primera, ¿no? Y esto es así también porque si la sociedad celtíbera ya está formada en el siglo VIII antes de nuestra era, la sociedad gala no se constituye hasta el siglo V antes de nuestra era, o sea, 300 años después. No tengo conocimientos suficientes para decir cuándo se constituye la cultura irlandesa, ni mucho menos la bretona, pero pues los hechos están ahí, ¿no? Aparte de que estos territorios siempre han sido periféricos dentro de lo que es el continente y los griegos y romanos pues no hablan casi nunca de ellos, ¿no? Entonces, este arcaísmo de la lengua celtibérica podría llevar a una consideración que yo le digo sin apostar mucho por ella, que quizá el origen de la lengua celta y el origen de la cultura celta pudiera estar en la península ibérica, ¿no? Por estas dos cuestiones. También ya sabéis que en Irlanda, cuando se cuentan a los niños una narración, una leyenda sobre de dónde provienen los irlandeses, siempre dicen provienen de la península ibérica. Y esto pues parece ser que es así incluso con estudios genéticos, ¿no? Pero los celtas nunca formaron una cultura unificada, ni siquiera aquí, ni siquiera en la península ibérica, cuando observamos las diferencias de comportamiento y de actuaciones entre celtíberos, betones, carpetanos, baceos, etcétera, pues ahí hay diferencias enormes. Incluso aceptamos que los celtas de Galicia o los habitantes de Galicia fueran celtas y no lusitanos, pero sin embargo hay una diferencia fundamental. Por ejemplo, los celtas galaicos usaban torques. Los torques eran unos adornos de oro muy potentes que ellos se colgaban al cuello y que, bueno, eran un oro muy... En los celtíberos jamás han usado oro ni han usado plata, jamás. Solamente un poquito los celtíberos sometidos, al final ya cuando estaban sometidos, y se
a veces se encuentra alguna tumba que podían ser perfectamente, se encuentran algunos objetos de plata que podían ser perfectamente pues de un viajero no celtíbero que había pasado por allí, había muerto y le habían enterrado con sus cosas, ¿no? Hay varios autores clásicos que lo dicen rigurosa y taxativamente. Y entonces entender por qué ellos rechazaban el oro y la plata y la rechazaron siempre hasta el final de su cultura que duró 600 años. 600 años es mucho tiempo, quizás 700, pero es una cuestión a averiguar. Pues entonces, aclarado que los celtas no forman una cultura, pues tenemos que entrar en otras cuestiones. Todos los pueblos celtas chocaron con los romanos, incluso parece que en Irlanda también hubo algún desembarco. Ya sabéis que también Britania, o las Islas Británicas, estuvo durante un tiempo dominada por Roma, y luego pues muchos más pueblos desaparecieron. Los galos también desaparecieron por completo y son una lengua muerta, ¿no? Yo creo que nunca se llegará a conocer el origen de las lenguas celtas. Esa es mi versión. Pero bueno, lo que sabemos es poquito, pero algo así. ¿Cuáles son las fuentes en que yo me baso? Pues hay dos. Una es las fuentes históricas, la lectura de los clásicos, y otras son las fuentes arqueológicas. ¿La arqueología ha avanzado mucho? Sí, cada vez se excavan más necrópolis, más poblados celtibéricos, más ciudades celtibéricas, pero eso no avanza en nada nuestro conocimiento. El conocimiento está estancado, completamente estancado. Se creó un modelo explicativo que yo considero esencialmente falso en los años 70 del siglo pasado, hace ya 50 años, y ahí estamos. Y lo único que se hace es siempre más de lo mismo, siguen editando libros, más de lo mismo, con unos errores metodológicos fundamentales, puesto que los que son muy aficionados a la arqueología no se interesan por las fuentes escritas. Y luego, aunque te hablan de las guerras celtibéricas, no saben nada de Roma, no saben nada de Cartago, entonces, bueno, esto es caótico. De todo lo que yo he leído, y para que se vea que no quiero ser así como hipercrítico, lo único que me merece respeto de todos los textos que son casi todos sobre este asunto, además que he visitado una parte muy importante de las necrópolis, de los poblados, de los pueblos, en fin, lo he recorrido casi todo. Celtiberia no es grande, la Celtiberia se divide en la parte castellana y la parte aragonesa. La parte aragonesa es muy importante en el Valle del Ebro, ¿no? Pues entonces está este estudio que es sobre la necrópolis de Tiermes. Tiermes es una ciudad celtibérica que hay en el sur de la provincia de Soria, y entonces pues aquí pues hacen unas memorias de excavación, pero inicialmente sitúan un capitulito pequeño que dice la meseta oriental en las fuentes clásicas. La meseta oriental en las fuentes clásicas. Son muy pocas páginas, muy pocas, pero por lo menos aquí pues citan a los historiadores Polibio, Tito Livio, Estrabón, Apiano, Valerio Máximo, Floro, todos estos son citados. Pero son citados de una forma un poco delirante, ¿no? Que es un trabajo escolar. No explican lo que dicen ellos. Es decir, es alguien que, un chico o una chica muy, muy trabajadora que se ha ido leyendo las fuentes, se ha ido extrayendo los párrafos dedicados al mundo celtibérico de la meseta oriental, como ellos dicen, y entonces los colocan aquí, sin entenderlos. Es como un loro de repetición, pero bueno, a mí me parece que por fin pues alguien ha leído los clásicos, aunque no sirva de nada. Yo entiendo que la historia tiene que explicar el porqué y las causas, y si no se hace esto no vale de casi nada. Es solo pura historieta, pura novelería y pura narración, que es lo que se hace. Yo estoy absolutamente descontento con lo que están haciendo los historiadores profesionales, están gastándose mucho dinero y están haciendo algunas cosas que yo considero sencillamente sucias y horribles, que ahora paso a denunciar. Entonces, de esta síntesis reflexionada, pensada, cavilada entre las fuentes historiográficas escritas y las fuentes arqueológicas, pues tenemos que extraer conclusiones. Pero hay unas terceras fuentes, que es lo que hicieron. Es decir, se dice que lo que una persona hace es la mejor expresión de sus ideas. Igual estamos con un pueblo, si estudiamos la historia de un pueblo, podemos concluir que si actúa de una manera y no de otra, o de otra, si es en su actuar es donde se manifiesta su esencia. Su esencia se manifiesta en la práctica. Entonces,
de la manera como ellos actúan es como son. Y a partir de su actuar vamos a intentar comprender su esencia concreta particular. Sobre las fuentes arqueológicas, pues aquí hay el fenómeno este chungo de los cascos celtibéricos de Aratis, que es un yacimiento arqueológico en la parte aragonesa de la Celtiberia, en Aranda de Moncayo, en donde dicen que procede 8 cascos celtibéricos que aparecen súbitamente en manos de un anticuario italiano, y luego este señor no se sabe bien cómo se los entrega o algo así, o se los vende al Estado italiano. El Estado italiano se los vende al Estado español, en concreto al Museo Arqueológico de Zaragoza, y aparecen allí. Luego se nos dicen que de los 8, 1 es falso y los otros 7, aunque están muy retocados, es decir, se han reconstruido excesivamente, pues son válidos. Pero vamos a ver, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo llegaron esos cascos a manos de un anticuario italiano? Estas cosas valen mucho dinero. ¿Cómo llegaron? En segundo lugar, ¿cuánto pagó el Estado español al Estado italiano por esos cascos? ¿Cuánto? ¿1 millón de euros? ¿1,5 millones de euros? ¿Por qué no lo dicen? Es que hay un problema, que es el expolio de la necrópolis, que es donde se concentra lo principal de las partes arqueológicas, de los componentes arqueológicos de la sociedad celtíbera. Hay un expolio, una espada celtibérica, muchas de ellas están perfectamente conservadas, aunque se metieran en una tumba hace nada menos que 2.500 años, pues están perfectamente conservadas. Y entonces, ¿cuánto valen en el mercado negro de objetos de arte? 50.000 euros, 60.000, o un puñal biglobular, que era un arma específicamente celtibérica. El puñal biglobular, cuando aparece en una tumba, por ejemplo, en el sur de la península, se sabe que allí está enterrado un celtíbero. Entonces, pues, ¿cuánto vale un puñal biglobular? ¿20.000 euros? ¿15.000 euros? ¿Qué está sucediendo con todo esto? ¿No? ¿Por qué se nos engaña como niños y no se nos dicen lo que valen las cosas? Mirad, aquí tengo un libro en donde, a ver si lo vemos bien, les voy a explicar cómo es una tumba celtibérica para que os hagáis la idea. Esta es un hallazgo del señor Marqués de Cerralbo, que fue el primero que se lanzó a excavar la Celtiberia hace ya mucho. El Marqués de Cerralbo era más un buscador de tesoros que un arqueólogo en el sentido moderno. Él iba allí, preguntaba a la gente de los pueblos donde había túmulos, o sea, piedras hincadas en los cuales pudiera manifestarse la existencia de tumbas, y se lanzaba a sacarlas sin más ni más. Por suerte llevaba con él un fotógrafo y hacían fotografía. Y este es un caso. Esta pertenece a, no se sabe exactamente si es de un pueblo del norte de Guadalajara que se llama Aguilar de Anguita, o bien de otros 2 de Guadalajara que se llaman La Olmeda o al lado pues Carabias. No sabemos cuál de las 3, porque los papeles del señor el Marqués de Cerralbo, se perdieron en la guerra civil y todo quedó hecho un lío. Pero la foto es fidedigna y aquí vemos que es una tumba celtibérica. Aquí tenemos el túmulo que sobresale, esto sobresalía sobre la superficie del suelo, se ve bien aquí. Y entonces aquí encontramos primero la urna, una urna de cerámica a torno, no a mano, es decir, bien hecha, muy bien hecha a torno, muy específica, de un color propio de la cerámica celtibérica, en la cual están las cenizas del difunto, porque ellos incineraban a algunos de sus difuntos, no a todos. Aquí incluso se ve todavía la tapa y un poquito de tierra encima, y luego alrededor se va poniendo los elementos metálicos con los cuales algunos celtíberos y algunas celtíberas, porque muy probablemente esta tumba es de mujer, se enterraban. Entonces tenemos aquí la espada. ¿La veis? La espada aquí, que es una espada de antenas. Antenas significa estos dos así añadidos. Ahí se dividen espadas de antenas, por la tipología, de frontón, en fin, hay muchos tipos de espadas. Luego aquí tenemos el bocado de caballo. Para los celtíberos los caballos eran esenciales y muy a menudo se enterraban con los bocados de caballo, es decir, lo que se pone a los caballos para poderlos manejar. Luego después encontramos el protector pectoral de bronce, que era un protector que se ponían, era un círculo grande en el pecho atado con tiras de cuero. Y aquí vemos cómo le caen los adornos, son adornos muy bonitos, adornos espiriliformes que caían pues hasta casi la cintura.
También vemos aquí la lanza, era una lanza de acometida, no para arrojarla, que ellos utilizaban pues en el primer momento de la batalla, combatían como los griegos, eso lo hacían también los griegos, con la lanza en la mano y luego echaban mano de la espada. Luego tenemos aquí los dardos y venablos y jabalinas, los veis aquí, que eran arrojadizos. Entonces esto se repite más o menos en el mismo modelo. Por aquí detrás no se ven en la foto, pero probablemente por aquí aparecen también los símbolos del trabajo. Los celtíberos era una sociedad de trabajadores y siempre se enterraban con algún elemento de trabajo, como podían ser unas tijeras de esquilar ovejas, o bien las pesas de telar, o bien herramientas. Es decir, ellos no eran guerreros. La estupidez de los guerreros es que es algo me tiene ya hasta las narices. Ellos eran trabajadores en armas, eran una gente que habían entendido que el trabajo dignifica, el trabajo libre, y entonces ellos eran trabajadores y luego usaban armas. Entonces aquí, como las pesas de telar son así chiquititas y hay aquí una cierta confusión, todavía no han acabado de quitar la tierra, muy posiblemente aquí aparecieran los símbolos del trabajo de esta gente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que los arqueólogos roban las piezas, las roban, sí, sí. Es decir, y luego las venden en el mercado negro. ¿Todos? Pues yo pienso que muchos. Yo no me puedo creer, por ejemplo, que durante años y años no haya aparecido la necrópolis de Numancia. Pero si Numancia es un sitio muy delimitado por ríos, por todas partes, el Duero, sus afluentes y tal, solo tiene acceso libre por el lado este. Entonces es muy fácil, puesto que estas piezas tienen una cantidad de metal enorme, pasar un buscador de metales te indica inmediatamente dónde están. Igual pasó en Tiermes, se tardó muchísimo tiempo en encontrar la necrópolis de Tiermes. A mí me parece que el juego es otro, que es simplemente, claro que sí, los arqueólogos, todos estos señores que dan unas explicaciones tan estúpidas, tan chungas, tan vergonzosas sobre la cultura celtibérica, lo que hacen es tener tiempo y tiempo saqueando las necrópolis, saqueando los poblados. Cuando ya se han cansado de sacar allí todo lo que quieren y de venderlo en el mercado negro, entonces luego dicen, hemos encontrado la necrópolis. Hombre, ¿no lo habéis encontrado antes? Qué raro, ¿no? Es muy sorprendente todo eso. Igual que en realidad en los últimos 30 años no han aparecido necrópolis nuevas. ¿Por qué? Claro que ellos saben dónde están, si no son difíciles de encontrar, ¿no? Pero claro, prefieren seguir con su negocio, porque aquí se mueve mucho dinero, cientos de miles de euros y quizá millones de euros. Entonces todo esto se le permite a cambio de que sigan dando una versión falsa, equivocada, insultante, denigratoria, falta de grandeza, falta de épica, falta de verdad sobre los celtíberos. Entonces, pues esto claro que lo quiero denunciar, ¿no? Porque en el asunto este de los cascos, en Aranda de Moncayo, el yacimiento celtibérico se está manejando con excavadoras. Allí ya ni siquiera se molestan en ir con un pico, un azadón y cavar donde te indica el buscador de metales. Allí meten una excavadora, lo arrasan todo y luego pues las piezas que van saliendo se las apropian y sus redes de venta de todo esto, ¿no? ¿Alguien podría explicarnos esto? ¿Alguien podría decirnos qué está pasando en este mundillo, en este mundo? Bueno, el territorio de la Celtiberia ocupa la parte oriental de Castilla y la parte occidental de Aragón. Ahí está situado y son unos 40.000 kilómetros, entiendo yo, o 45.000, principalmente pues es casi toda la provincia de Soria, la mitad norte de la provincia de Guadalajara, una parte de la provincia de Teruel, otra parte de Zaragoza, un poquito de La Rioja, una parte de Cuenca y poco más. Espero que no se me olvide nada, ¿no? Hay algunos autores que incluyen la parte más oriental de Segovia, pero bueno, es algo discutible. Por lo tanto, era un territorio relativamente pequeño que se mantuvo, pues, ya digo, durante 600 años. Es curioso que los historiadores actuales no compartan el entusiasmo y el respeto de los clásicos griegos y romanos sobre este mundo. Por ejemplo, vamos a ver, Tácito en Germania pone de hoja de perejil a los germanos, en todo. Dice que eran brutales, que eran salvajes, que tenían un armamento muy deficiente, que no sabían tener caballos de calidad. Por cierto, el mundo de los caballos en los celtíberos era impresionante, impresionante. Mirad, aquí esto, no me importa enseñar este libro, aquí veis, ¿no? Esto es
pues me parece que es una insignia para llevar a la batalla, para llevar al combate. Aquí veis que aquí se metía un asta de madera, lo veis aquí, ¿no? Se metía, y entonces esto era, pues sí, una insignia para el combate. Entonces, los celtíberos se representan a sí mismos con caballos a un lado y a otro. ¿Esto qué significa? Esto hay que entenderlo como diciendo, los caballos son el todo de nuestra vida, y así era. No solamente montaban en ellos, sino también se los comían. Ellos comían carne de caballo, lo cual pues es normal, ¿no? Siempre se ha comido carne de caballo, ahora ya no sé por qué, es muy sana, ¿no? Entonces, pues daros cuenta también la representación estéticamente tan impresionante. Ellos hacían un arte no figurativo, un arte de mucha intensidad, de mucha densidad, de mucha emoción, cómo representan a los caballos, incluso la figura del individuo está más difuminada porque querían representar al individuo medio de la celtiberia y no dotarle de algunos rasgos definidos. Esto es en bronce, y luego daros cuenta también todas estas picotazos que tienen aquí, ¿no? Que son, bueno, se hacía con cincel, que no se sabe muy bien, no se puede explicar qué son la figura del caballo misma, es precioso, ¿no? Me parece un arte precioso y lleno de vitalidad y energía. Bueno, pues Tácito, por favor, leer Germania. A veces tengo la sensación, como me pasa tantas veces, que el único que ha leído Germania de Tácito soy yo, porque se dicen cosas tan contrarias a lo que dice Tácito que te echa las manos a la cabeza, ¿no? Los historiadores y la gente que pretende tratar con respeto a la cultura occidental podían leer a los clásicos, no leer lo que otros dicen sobre los clásicos. No, eso no, porque se crea una cadena, yo digo lo que este ha dicho, este dice lo que el otro ha dicho y al final esto es un lío. Vayamos a la Germania de Tácito. Bueno, pues lo que dicen los germanos, pues nada que ver con lo que él cuenta con mucho respeto de la ciudad de Tiermes, cuando un celtíbero ya en el siglo de nuestra era sometido, pues ataca con un puñal al cónsul, al representante romano allí, y le mata. Era un acto de justicia histórica y justicia política que yo apoyo plenamente. Y luego, cuando es hecho prisionero, él se libera de sus prisioneros y se lanza por un barranco gritando, como dice Tácito, en su lengua. Eso nos permite saber que hacia el año 60 de nuestra edad todavía los celtíberos seguían hablando su lengua, porque dice, él gritó cuando se arrojó por el precipicio en su propia lengua. Luego tenemos a César, la guerra de las Galias. Él trata con muy poco respeto a los galos, todo este mito de los galos, de los druidas, de los bigotes así caídos y tal. Pues bueno, César les da igual todo, ¿no? Polibio, ya he hablado antes de él, es el máximo admirador como filósofo estoico, como personaje del clan de los Escipiones que tenía un proyecto de regeneración política y moral de la sociedad romana. Esto es muy importante, que es el que luego aparece en los hermanos Graco, los tribunos de la plebe, lo que pretenden hacer una reforma agraria. Todo esto se fragua en la guerra celtibérica hasta tal punto que el mayor de los Gracos, él estuvo en lo de Mancino, es decir, cuando el ejército consular de Mancino se rinde a los numantinos en el año 137 antes de nuestra era, uno de los oficiales del cónsul era el hermano mayor de los Graco. Y ellos ahí comprendieron muchas cosas de cómo Roma estaba degenerando, se estaba convirtiendo en una sociedad llena de vicios, llena de dinero, y intentaron hacer algo. Bueno, luego no tenemos tiempo para explicar lo que hicieron y sobre todo lo que no hicieron. Juan de Mariana era un gran admirador porque decía que si no hay oro ni plata ni hay moneda, no puede desatarse la codicia, y por lo tanto los seres humanos son íntegros, son morales, son rectos y tienen respeto por sí mismos porque no se venden, porque no hay objetos y bienes por los que venderse. Bueno, esto es un razonamiento interesante, aunque no completamente verdadero, ¿no? En el momento de las guerras celtibéricas, las llamadas mos maiorum, es decir, las costumbres de los antepasados, que es la traducción exacta de la expresión mos maiorum latina, estaban ya pues por los suelos, y esto preocupaba mucho. Entonces, qué sorpresa cuando se meten en la guerra con Celtiberi y descubren que esa idea de la rectitud romana, la integridad, la dignidad, el autorrespeto, la encuentran en sus enemigos. Esto les ocasiona como una descarga eléctrica. Entonces ellos iban a la batalla contra los celtíberos llenos de admiración hacia ellos. Y yo entiendo que en algún momento esa admiración hacia
los que combatían les lleva pues a rendiciones masivas, a huidas. Por ejemplo, hay algunas de las batallas acaban con vergonzosas huidas de los romanos porque los consideraban superiores. Militarmente solo, no. Moralmente, incluso culturalmente y también tecnológicamente, ¿no? Entonces, este momento hay que entenderlo porque si no, no se comprende bien lo que había sucedido. Dicen de ellos que eran gente con coraje y valentía, que tenían unas espadas de una calidad excepcional, que tenían una pureza de costumbres enorme. Por ejemplo, dicen que ellos llevaban una vida muy sencilla, una vida frugal, que no tenían pretensiones de nada. En la Celtiberia, y eso está corroborado por todas las excavaciones arqueológicas, no había edificios suntuosos, todas las casas eran más o menos iguales, no habían palacios, no había templos, no había nada que pudiera indicar la existencia de una clase mandante con edificios de estos. La excavación de la Numancia celtibérica y de otros pueblos como Segeda, que pertenece ya a la Numancia aragonesa, antes de la llegada de los romanos, pues era una sociedad bastante igualitaria en que la gente vivía de una manera sencilla, tenían bienes, era una sociedad rica, muy rica incluso, pero bienes sencillos y no se metían en cosas raras, ¿no? Así pues, los romanos encuentran que los celtíberos eran como a ellos les gustaría ser. Esta es la expresión exacta, ¿no? Los admiran y dicen, así tendríamos que ser nosotros. Pero, claro, tienen que vencerlos, ¿no? Dicen, bien, los admiramos, pero primero los vencemos y luego ya veremos cómo sería, ¿no? La ética celtibérica era una ética agonista de la palabra griega agón, que significa combatiente, es una ética combatiente. Ya lo puedo decir, su forma táctica de combate era lanzarse contra el enemigo, lanzarse. Es decir, no hacían nada más que eso. Cuando tenían el enemigo enfrente se lanzaban. E incluso, cuenta un historiador, que ellos fabricaban espadas cortas porque consideraban cobarde hacer espadas largas porque eso te permitía mantenerte a distancia del enemigo. Y entonces ellos tenían que llegar a 30 centímetros de la cara del enemigo para ahí clavarle la espada o clavarle el puñal. Incluso una parte de los celtíberos ni siquiera querían su espada corta, lo que luego sería el gladius hispaniense, porque pensaban que con sus 50 centímetros de espada de media era demasiado larga. Entonces llevaban su puñal biglobular de 20 centímetros y con él atacaban. Entonces tenían que estar cara a cara, tenía que ser la batalla así. Entonces era un lanzarse. Su elemento táctico de combate era lanzarse contra el enemigo inmediatamente, una y otra vez. Entonces esto, claro, causó una gran impresión en los romanos, que estaban acostumbrados a que los demás pueblos hacían la guerra a distancia. Los celtíberos no usaban flechas, las conocían, no usaban ondas, también las conocían perfectamente, claro. No querían porque consideraban que eso era una manera cobarde de combatir, una manera indigna de lo que ellos se consideraban que eran seres humanos libres y valientes. Esto surge del amor por la libertad, que era el elemento decisivo que les impulsaba. Ellos eran sobrios, por ejemplo, no se emborrachaban, hacían pues una especie de cebada, la que llamaban caelia, cerveza de cebada o cerveza de trigo, pero bueno, estaba muy mal visto. Incluso el tabú que siempre ha habido entre nosotros, entre los pueblos de la península ibérica, sobre la borrachera, se ha considerado siempre como una indignidad que ha desaparecido hace poco, cuando la posmodernidad ha enseñado a la juventud a emborracharse como cerdos. Pues este tabú viene de ahí, viene del mundo de los celtíberos y ellos lo indican, ¿no? Por ejemplo, Polibio en algún momento dice, era fácil ver a los galos tambaleándose en sus cabañas y porque se habían atiborrado de alcohol. Dice, jamás me han contado a mí, la gente que conoce bien a los celtíberos y el mismo que los conocía directamente, que eso sucediera entre los celtíberos. Eran sobrios y eran gente que comían de una manera mesurada, moderada y no se entregaban a los vicios de la gula. Entonces su fortaleza era sobre todo una fortaleza de la voluntad, una fortaleza del espíritu, pero al mismo tiempo ellos eran fuertes en lo corporal. Estos historiadores acusan a los galos de blandos, de cobardes, de flojos, mientras que a los celtíberos les adjudican las etiquetas de severos, fuertes, sufridores. Y entonces esto hay que explicar por qué. Lo malo es que en las lecturas de los textos de los romanos no aparece el por qué. Luego lo veremos.
Era una gente íntegra, de palabra, no mequetrefes, lo que decían lo hacían y lo que hacían lo decían. Tenía una gran capacidad para sufrir, para padecer calamidades, para combatir. Esta voluntad de sufrimiento que es propia de los celtíberos es un elemento muy importante, porque también hay que ver cómo este rasgo moral se genera, porque la moral se genera, la moralidad y la inmoralidad son elementos generadores. Puede ser una sociedad moral o puede ser una sociedad inmoral, depende de su trayectoria y de los hechos selectivos. La ética se escoge, se elige. Pero había otros elementos que los romanos no admiraban en ellos, como es su vida democrática y participativa. Dice que tenían un senado en cada pueblo, luego lo diremos. Bueno, el senado podemos decir que era el concejo abierto. Los romanos, como no entendían muy bien el sistema de vida no estatal de los celtíberos, pues le ponían el nombre al que ellos estaban acostumbrados, que era el senado. También hay una época, al principio de Roma, que muy posiblemente Roma empezara siendo también una sociedad de democracia directa, luego pasó a una sociedad de jefaturas y luego una sociedad estatal. Entonces, probablemente los romanos de la época tenían el recuerdo de cuando habían sido una sociedad de la libertad también, y esto les hacía ver con cierta simpatía a los celtíberos, aunque claro, de eso había ya pasado siglos. No hay diferenciación en clases sociales, eso se ve perfectamente en la arqueología, ya lo dicen los historiadores, no hay diferencias entre casas grandes, no hay palacios y casas, sino que es todas las casas más o menos igual. Su economía era comunal, por ejemplo, la importancia decisiva, excepcional que el caballo tenía entre ellos, pues es que las yeguadas eran comunales, todo el mundo tenía caballos, incluso en los combates los combatientes a pie llegaban al lugar de la batalla montados a caballo, todos llegaban montados, los celtíberos al 100% se movían a caballo, luego algunos decidían combatir a caballo y otros hacerlo a pie. Pero ya los romanos se habían dado cuenta de esto y los señalan la enorme importancia que tenía el caballo, y eso aparece también en sus representaciones. Bueno, pues era una sociedad sin esclavos, esto es muy importante, luego lo veremos. Y la pregunta es ¿cómo y por qué se hizo todo esto? Lo dejo aquí. Esta es la presentación y ahora explicaremos el cómo y el por qué, o más bien el por qué y el cómo. Entonces, pasamos ya a los orígenes de la Celtiberia a partir de la formación social conocida como Tartessos.